Hola a todos, bienvenidos al canal Electricidad FP. Como quien seguís el canal estaréis viendo, seguimos con relés y tipos de relés. En este vídeo vamos a ver el telerruptor, entenderlo, cómo funciona y cómo conectarlo. Tendréis que ver este vídeo que os sugiero aquí arriba a la derecha, el vídeo donde en KDesimu aprovecho para realizar el esquema. Siempre digo que para aprender algo mejor verlo sobre papel, una vez entendido ya lo podemos cablear. Bien, en ese vídeo pues enseñaba el esquema y aquí pues ya está conectado. Veis que aquí tengo un telerruptor y otros dos de marcas diferentes, de fabricantes diferentes. Voy a hacer como siempre un zoom y vamos a explicar pues sus partes. Bueno, sin hacer zoom todavía, como siempre es de tipo modular. Vamos aquí a enfocar, perfecto. Tipo modular, enganche a carril DIN, ya sabéis, lo hemos visto en otros vídeos, siempre atentos a las sugerencias y a las descripciones de los vídeos. Y vamos a ver qué nos dice, qué bornes tenemos, qué nos comenta el fabricante. Bueno, vamos a coger el otro también. Si nos fijamos, sea de la marca que sea, en este caso son bastante claros. Nos presentan en la parte frontal toda la información que necesitamos saber. No hay nada más. El esquema de conexionado que nos presentan los fabricantes son clarísimos. El 1 y 2. En este caso es el contacto, normalmente abierto, y entre A1 y A2, como siempre terminología internacional, sería la parte de mando, la bobina. La bobina A1 A2 a 230 voltios y el contacto, en este caso, que aguanta hasta 16 amperios. Muy importante saberlo. Veamos este. ¿Cuánto aguanta el contacto? Pues ahí lo vemos, 16 AX. Trabaja a tensión alterna hasta 250 voltios para poder trabajar como siempre sin problemas en 230 voltios. Atención, la bobina, esto se está refiriendo a la bobina A1 A2, es excitada o comandada en tensión alterna. Aquí no hay nada de continua, es decir, todo esto de aquí es para tensión alterna, 230 voltios AC, también os lo dice este de aquí. Y como siempre, pues numerados. Fijaos aquí, comparado con otros vídeos donde hemos visto relés, puede haber una duda, pero es el tornillo de abajo es A1 y este tornillo superior es 1. Este otro fabricante lo dice igual. El tornillo superior sería A2, estos dos de aquí, y el número 2 sería este, los inferiores, los que están más atrás, los posteriores. Es decir, frontalmente tenemos la bobina y en la parte posterior más abajo, ahí los veis, más abajo, aquí entrarían los cables, tenemos los contactos. Contactos en ambos normalmente abiertos. Y nada, bueno, el telerruptor ya he explicado básicamente en el anterior vídeo, pero sabéis que ante un pulso es un relé de pulsos o relé de impulsos. En España lo llamamos telerruptor. Al darle un pulso a la bobina, es decir, un pulso, no hace falta mantener, el contacto cierra y se queda enclavado aunque soltemos ese pulso. Al siguiente pulso abrirá y así se quedará hasta que no volvamos a dar otro pulso y se mantendrá cerrado. Es decir, es un relé gobernado por pulsos. Da igual si lo mantienes cerrado, él lo que detecta es el pulso, si mantienes pulsado, quiero decir. Por ejemplo, si yo lo accionara con un interruptor y el interruptor se queda enclavado, a él le da igual, él ha detectado el cambio, el pulso. En el siguiente pulso abrirá, en el siguiente cerrará y se mantendrá así. Vale, pues ¿qué tienen todos los telerruptores independientemente del fabricante? Tienen un mando manual, yo puedo cambiar el pulso manualmente sin dar electricidad con esto, lo veremos después, en este caso con este de aquí. Y a su vez nos muestra el fabricante si está encendido o apagado, con esa tecla en este caso de on-off. Este fabricante no nos lo dice. O quizás, no lo he probado, quizás sea tanto de mando como de señalización. Es decir, que cuando, lo voy a probar después, cuando se excita se queda así, cuando se excita se queda así y tú lo puedes forzar. Vamos a hacer zoom para este, vamos a ver cómo nos lo enseña Siemens. Este sería del fabricante Siemens, vamos a enfocar, ahí estamos. Fijaos, A1, A2 como siempre la bobina, normalmente abierto, el simbolito de rectángulo de la bobina con, voy a enfocar más, tiremos de zoom, que es gratis, ahí estamos. Ahí, se ve perfectamente. Fijaos, la bobina nos dice que es de 230 voltios en alterna, para que no se nos ocurra meterle continua. Y aquí tenemos el mando que os digo de pulso, luego lo vamos a probar. Y a su vez tenemos ahí un visualizador que si dice está cerrado, el naranjita en on, o está abierto. Ahora lo vamos a ver claramente. Pues venga, ya está conectado. Vamos a verlo. ¡Ey! Que se me mueve esto.
¿Qué tenemos ahí conectado? Pues vamos a verlo ahora. Como en los montajes anteriores, por supuesto un magneto térmico para dar tensión y estar protegidos, tenemos un pulsador, el telerruptor y el receptor o carga del telerruptor, que en este caso es una sencilla lámpara. Podemos imaginar que fuera cualquier tipo de receptor. En este caso sí que tiene sentido que sea una lámpara, a diferencia de los vídeos anteriores donde tenía más sentido que fuera un motor o una carga de potencia. En este caso sí que es práctico, sí que es una aplicación habitual, accionar alumbrado a través de telerruptores. ¿Qué sucede? Cuando yo pulse, estaré excitando a través del cable de mando rojo, por eso lo he cableado rojo, ¿veis? Esto es un pulsador normal y corriente, pulsador de carril, es un pulsador normalmente abierto. Cuando yo pulso, se cierra y entonces mando fase a través del cable rojo a la bobina. En ese momento, A1 y A2, es decir, los extremos de la bobina, estarían en tensión, la bobina estaría excitada y cerraría su contacto. Por tanto, esta fase que toco aquí, que entra al telerruptor, al contacto normalmente abierto, se cierra y a través del cable marrón alimento entonces al receptor. ¿Lo entendéis? Quien le esté costando esta explicación a través de cableado, siempre puede verse el vídeo donde lo tengo hecho en KDesimu para que veáis el esquema sin ningún tipo de problema. Vale, pues vamos a darle tensión. Y suelto. Y esta es la gracia del telerruptor. Una vez soltado, se ha quedado enclavado. Fijaos que está en on. ¿Lo veis ahí? Cuando yo, hasta que alguien no vuelva a pulsar, no apago. Es decir, estoy gobernando una lámpara con pulsadores. Esa es la típica aplicación del telerruptor, muy usado en pasillos, en naves, para ahorrar cableado y no estar usando cruzamientos todo el rato. Se usa el telerruptor. Ese tipo de aplicaciones reales ya haré vídeos más adelante. Como siempre, os sugiero que os suscribáis y que entendáis las listas que tengo ordenadas para ir viendo las cosas. Esto simplemente es un montaje para entender la parte de mando y de potencia de un telerruptor. Vuelvo a darle un pulso, se queda encendido. No hace falta, como los relés de los vídeos anteriores, que mantenga pulsado. Otro pulso, apago. Fijaos qué sucede con el mando. También con el mando que tiene la parte frontal, el telerruptor, yo puedo hacer lo mismo. Es decir, estaría en el cuadro. Esto se hace mucho también para, por ejemplo, si yo quiero encender o apagar alumbrados de un instituto, de un hospital, de grandes recintos, yo puedo ir colocando esto tanto en las mesas como en los cuadros. Entonces una persona tiene que darse menos paseos. Tendría un pulsador en su mesa y otro en cuadro, y quizás con esos dos pulsos podría ya apagar todo el instituto hospital. Esto lo hemos hecho profesores en algunos institutos. Esto, por ejemplo, en vez de estar en un cuadro difícil de acceso, esto puede estar en una caja, en una mesa. Entonces yo, accediendo a eso, sin tocar borne, por supuesto, estaría con una caja específica. Yo puedo encender y apagar las luces. Quien dice este piloto LED puede decir todas las que estén en paralelo, ¿lo entendéis? Fijaos también cuando está apagada la luz, cuando está abierto el contacto del telerruptor, está en off. Vamos a hacer un poco de zoom. Ahí se va a ver muy bien. Seguimos grabando, sí. Fijaos, está en off. Cuando yo pulso para encender, se va a on. Tanto desde aquí como desde aquí. Fijaos lo que hace. Se oye el típico sonido del contacto abriéndose y cerrándose por la bobina, y aparte veis que el mando cuando está apagado sale y cuando está encendido está dentro. Si pulso y saco, apago. Puedo desde el mando o desde el propio telerruptor. ¿Entendido? Yo creo que se entiende, ¿verdad? ¿Qué más podemos comentar? Pues yo creo que poco más. Esta es la gracia. Pulsos, gobierno y relé a pulsos. Y se queda enclavado. Ese es el símbolo. El símbolo que veis entre la bobina y el contacto es el de enclavamiento, como los interruptores normales de mecanismos de mando de vivienda. Desenclavo, enclavo. Desenclavo, enclavo, desenclavo. Si lo dejo en on y quito tensión, cuando encienda también estará encendido, ¿veis? Fijaos. Apago. Quito tensión. Tenemos otra vez una visión global. Y como siempre hago un pequeño barrido para que veáis conexionado de bornes, numeración, información que dan los fabricantes en la parte frontal. A ver qué tal, zoomea ahí, enfócame, eso es. Fijaos, tipo de cables, punteras puestas, y como siempre, ved todos mis vídeos sugeridos para todas estas montajes que ya vienen hechos, que sepáis cómo se corta cable, cómo se pone puntera, cómo se debe hacer las cosas correctamente. Si lo hiciera en todos los vídeos serían muy largos. Yo prefiero ser muy detallista en la explicación y tener vídeos
prehechos que puedan servirnos para todo. Vamos a poner el del otro fabricante, el de Hagger, que me he quedado con la duda de qué hace el mando, si se mueve como si fuera el on-off de color naranja que tiene este teleroptor. Pues bien, podéis ver que he cambiado el que tenía originalmente instalado de Siemens por este de Hagger para probar esto que os comentaba de la maneta. Este puente me queda largo porque fijaos que antes entraba ahí arriba, a la 2, y ahora el A2 de la bobina está en la parte inferior. Por eso os digo que tenéis que fijaros mucho antes de conectar, dónde está la parte de bobina y dónde está la parte de contactos. No siempre tiene que ser igual. En este caso han puesto A1, A2 aquí, frontalmente, superior e inferior, y en este caso A1 y A2 están juntos, en la parte superior frontal, ¿vale? Así que atentos a eso. También, por ejemplo, atentos siempre a ver si la bobina es de 230. En un teleroptor normalmente sí, pero en otros tipos de relés puede que sea de 24 voltios en alterna o 24 voltios en continua, que es lo más común en industria. Vale, vamos a dar tensión. Lo que os quería enseñar es que cuando yo pulso, como siempre, se enciende, y esta maneta que os comentaba es tanto de señalización como de mando. ¿Por qué es de señalización? Porque yo cuando enciendo se pone a 1, ahí lo veis que se está moviendo, apago se pone a 0, pero yo también puedo comandarla. Enciéndete, quédate enclavado, desenclávate. ¿Vale? Se está viendo, si no grabo desde abajo, porque además me voy a acercar con la cámara para que veáis lo malo que es mantener la tensión a la bobina de un teleroptor. Lo acabáis quemando, se va a oír, vamos a verlo. Vamos a ver desde aquí cómo se mueve la maneta, ahí la veis. Clac, 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 enclavado, desenclavado, a pulsos, sin mantener pulsado ahí. Vamos a ver si se puede oír acercando. ¿Oís el zumbido? Estoy manteniendo tensión, estoy pulsando, lo acabo quemando. Por eso los teleroptores solo trabajan a pulsos. Clic, clac. A ver si se oye el zumbido. Me lo puedo quemar si mantengo pulsado. Enciendo, apago, desconecto tensión. Pues hasta aquí el teleroptor. Con este vídeo y el anterior donde ponía el esquema hecho en Cadesimu, donde podemos simular cómo funciona, creo que se entiende perfectamente. Más adelante, seguid en el canal, se verán vídeos donde sea la instalación más típica con canalización, caja y demás. Estoy haciendo muchos vídeos con este montaje, con este concepto sobre un carril, para que las personas que empiecen siempre entiendan claramente lo de conexionado de bornes, que lo vean un poco más colocado así para ver el orden de los cables, y más adelante pues a través de canaleta, como en industria, o a través de tubo como en vivienda. Saludos a todos, seguimos aprendiendo.